Buenos días, profesora. Mi nombre es Fernando y mis compañeros y yo le hablaremos de la reforma agraria y yo le voy a hablar sobre introducción. Introducción. Antes de la llegada del general Juan Velasco Alvarado al poder en 1968, el Perú atravesaba un periodo de creciente tensión social y política bajo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 1963 hasta 1968. Aunque Belaúnde impulsó una primera ley de reforma agraria en 1964. Esta fue limitada en su alcance y ejecución, ya que enfrentó una fuerte resistencia de los grandes propietarios de tierras y sectores conservadores del Congreso. Como consecuencia, miles de campesinos continuaban viviendo en condiciones de extrema desigualdad, sin acceso, sin acceso a la tierra ni a derechos básicos. Esta situación alimentó el descontento rural, especialmente en regiones como Ayacucho, Cusco y Puno, donde el sistema de hacienda mantenía relaciones laborales semifeudales. En este caso de crisis institucional y presión social, el general Velasco lideró un golpe militar en octubre de 1968 y asumió el poder con el discurso de una transformación profunda del país. Su gobierno instauró una dictadura militar con fuerte contenido nacionalista y reformista, cuya medida más emblemática fue la reforma agraria de 1969. Esta reforma buscó eliminar el latifundismo y redistribuir la tierra para lograr justicia social en el campo. Sin embargo, a más de medio siglo de su implementación, aún se debate si realmente fue beneficiosa para el país. En el país. En este ensayo analizaremos sus impactos desde una perspectiva política, económica y social, con el fin de evaluar si esta transformación estructural cumplió con sus objetivos o terminó profundizando otras formas de desigualdad y crisis. Le paso a mi otro compañero. Bueno, ahora me toca a mí explicarles el siguiente punto, que es la postura y argumento respecto a de si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista netamente político. Desde el punto de vista político, la reforma agraria de 1969 no fue beneficiosa para el país, ya que fue impuesta de manera autoritaria por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado sin participación democrática ni consulta a la población. El decreto de ley número 17716 fue promulgado tras el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry en 1968, interrumpiendo el proceso democrático del país. Esta imposición generó desconfianza y polarización en la sociedad peruana. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos cuatro puntos en los cuales le vamos a explicar más a fondo sobre este tema. Primero, el desmantelamiento del sistema político rural sin alternativa eficaz. Esto quiere decir que la reforma agraria eliminó el poder de los antiguos terratenientes, que si bien representaban un modelo desigual, también ejercían funciones de organización y autoridad local. Al desarticular ese sistema sin reemplazarlo por instituciones sólidas, se generó un vacío de poder en el campo. Las nuevas estructuras como las cooperativas agrarias de producción o en su abreviatura CAP y las sociedades agrarias de interés social no lograron consolidarse debido a la falta de experiencia administrativa y a la improvisación del aparato estatal. Ahora como segundo punto tenemos el fracaso de las organizaciones creadas por el Estado. Las CAP y las SAIS carecieron de liderazgo claro, autonomía y eficiencia, según el Instituto de Estudios Peruanos. Muchas de estas organizaciones colapsaron antes de 1990 por corrupción interna y mala gestión. El Estado no brindó la capacitación ni el soporte técnico necesario, lo cual debilitó aún más la gobernanza rural. Y como tercer punto tenemos que no se resolvió la exclusión política del campesinado. Pese a que el discurso oficial hablaba de empoderar al campesino, en la práctica no se le incorporó plenamente a la vida política nacional. La reforma no generó una representación política efectiva para el sector rural
ni espacios institucionales donde pudieran expresar sus demandas y participar en la toma de decisiones. Como cuarto y último punto, tenemos que se facilitó el avance de la violencia política en zonas rurales, ya que el abandono del Estado y la fragmentación social tras la reforma crearon un terreno fértil para el surgimiento de grupos radicales tales como fue Sendero Luminoso. De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, muchas comunidades rurales, especialmente en Ayacucho y Huancavelica, fueron las más afectadas por la violencia debido a su desprotección y aislamiento tras el fracaso institucional de la reforma. Ahora le paso a mi compañero para que les explique el siguiente punto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ok. En esta ocasión estaremos hablando de lo que es desde una perspectiva económica. ¿Ok? Aunque la reforma agraria, como se daba de 1969, fue presentada como una solución para impulsar el desarrollo del campo y reducir la desigualdad, al final terminó dando resultados económicos desastrosos y tan contraproducentes. A continuación, hablaremos de cuatro puntos, cuatro razones principales que sustentarán por qué este punto de vista económico no fue una medida beneficiosa para el país. ¿Ok? ¿Realmente impulsó? Hablaremos ahora. La caída en la productividad agrícola. Primer punto. El agro crecía a un ritmo de promedio del 4% anual antes de 1969, pero tras la reforma, este crecimiento se estancó. La falta de conocimientos técnicos, la gestión en las nuevas unidades productivas, provocó una disminución del rendimiento agrícola. Como segundo punto, solamente, sería la desinversión o pérdida del capital privado. La exportación de tierras, expropiación de tierras que se daba, desincentivó la inversión privada en el campo. Se perdieron infraestructuras tecnológicas, la experiencia empresarial sin que el Estado pudiera compensar esa ausencia. Como tercer punto, la fragilidad económica de los beneficiarios. En este caso hablaremos de los campesinos, que no recibieron títulos de propiedad formales ni acceso al crédito agrícola. Esto los dejó económicamente estancados y dependiendo totalmente del Estado, sin ninguna posibilidad de emprender o innovar en sus tierras. Como cuarto punto, una migración sobrecargada. Al no mejorar la economía rural y miles de familias que emigraban de ciudad hacia las ciudades provocaron un crecimiento desordenado, como lo que vemos hoy día en la actualidad, una informalidad laboral, crecimiento desproporcionado y sobre todo los focos de la pobreza urbana. Ahora, como cuarto, ahora a continuación estaré pasando lo que viene a ser desde una perspectiva social lo que hará mi compañero. Ok, bueno, a mí me toca la perspectiva social, ¿no? Promesas de inclusiones que no se cumplieron. En la reforma fue presentada como una medida de justicia social, con la promesa de dignificar el campesinado y reducir la desigualdad en el país. Sin embargo, desde una mirada social, los efectos realmente no lograron cumplir estas metas. A continuación, en la diapositiva se explicará cuatro razones por las cuales esta reforma no fue socialmente beneficiosa. Punto número uno. No mejoró las condiciones de vida del campesinado. A pesar de las restribuciones de tierra, los problemas de pobreza, salud, educación y servicios básicos persistieron. El PUND indica que las regiones beneficiadas seguían mostrando los peores indicadores sociales del país, décadas después. Punto número 2. Desconocimiento de la identidad y organización indígena. La reforma impuso modelos ajenos a la cultura común andina, debilitando estructuras tradicionales de cooperación y autoridad. Según el antropólogo Rodrigo Montoya, muchas comunidades perdieron cohesión y sentido cultural. Tercer punto, fragmentos sociales y tensiones internas. La formación forzada de cooperación generó conflictos dentro de las comunidades. La falta de participación en el diseño de las políticas hizo que muchos campesinados no se sintieran parte del proceso, lo que erosionó la confianza social. Cuarto punto, continuación del aislamiento y marginalización rural. Aunque se repartió tierras, no se integró a las comunidades, al Estado ni al mercado formal.
La falta de apoyo técnico, infraestructura y representación política mantuvo al campesinado marginado. Bueno, el siguiente lo paso con mi compañero. Bueno, ok, en este caso hablaremos lo que vienen a ser las conclusiones ahora. Como conclusión, la reforma agraria en 1969, como inspirada de ideales de justicia, no alcanzó sus objetivos estructurales como habíamos empezado. Políticamente, eliminó el poder tradicional sin construir nuevas formas de gobernabilidad rural, debilitando las instituciones y dejando un vacío que permitió el avance de la violencia en décadas posteriores. En lo económico, provocó una caída en la productividad agrícola y en la inversión privada, dejando a los beneficiarios en la informalidad y sin acceso a medios de técnica y financieros, como habíamos argumentado. Y en el aspecto social, las comunidades campesinas e indígenas no mejoraron su calidad de vida. La reforma se impuso sin considerando una diversidad cultural ni sus formas de organización, lo que causó la pérdida de identidad y fragmentación y exclusión. En lugar de integrar al desarrollo nacional que buscaba este gobierno de Velasco Alvarado, se profundizó su marginización. Por ello, pese a su carga simbólica, la reforma agraria creemos que no resultó beneficiosa para el país. Con esto ha sido todo respecto a nuestro equipo. Muchas gracias.